Buen día, hermanos. Saludo a todos con la paz del Señor. Siempre es un gozo, es un privilegio poder exponer la palabra. También es una responsabilidad. Así que vamos a continuar con la epístola a Tito. Vayamos a Tito, capítulo 3. Hoy, hermanos, vamos a centrarnos en un versículo. El hermano Diego hizo hasta el versículo 7. Yo voy a hacer el versículo 8, pero vamos a recorrer un poco toda la carta hasta el versículo 8. Vamos a hacer un recorrido general, un resumen de lo que han predicado también los hermanos para poder introducirnos y poder entender el versículo 8. Para poder entender el versículo 8, tenemos que tener un poquito de claridad de lo que nos dijo anteriormente el apóstol Pablo, de lo que le dijo a Tito. Así que vamos a leer el versículo 8. Con tu ayuda, Señor, estamos aquí. Una vez más nos encomendamos a ti para que seas tú en nosotros, transformándonos y mostrándonos más de Cristo. Amén. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Hermanos, hay dos versículos fundamentales o centrales en esta epístola. Uno es el capítulo 1, versículo 5, que Pablo le dice a Tito. Pablo va a Creta, él sale de su primer encarcelamiento en Roma, él va a Creta con Tito, se queda un tiempo muy corto y deja ahí a Tito. Y después Pablo va a otras ciudades. Y él le dice en el versículo 5 del capítulo 1, que ya lo hemos estudiado, que ya lo conocemos: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. O sea, Pablo le deja a Tito porque había un desorden en estas iglesias de Creta. Esa fue la causa por la que lo dejó. Pero el objetivo final o el objetivo central de la carta está en este verso. O sea, hay una causa. Por esta causa yo te dejé acá, para que corrigieses lo deficiente, para que establecieses ancianos, así como te mandé. Pero el objetivo final de todo de esa causa es el versículo 8. ¿Y cuál es el objetivo final de esta epístola? Que procuremos ocuparnos en buenas obras. Para eso se tenía que ordenar la iglesia. Para eso Pablo tenía que poner ancianos, ¿verdad? Hemos ya estudiado los requisitos. Para eso se tenía que seguir predicando fielmente la palabra, porque la palabra es la que nos alumbra. Acuérdense que en esta realidad de iglesias se habían introducido los falsos maestros, estaban perturbando a los hermanos. También tenemos que tener en cuenta, para poder entender, que Pablo le está escribiendo a Tito y Tito está en una isla o en una región muy complicada. La característica principal de estos cretenses eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea, era una realidad complicada. Y en esa realidad
Tito tenía que trabajar. Y los hermanos cretenses que se habían convertido, se entregaron a Cristo, ellos seguían o ellos traían esa realidad todavía en sus corazones. ¿Cómo eran ellos? Ellos eran malas bestias, eran mentirosos, eran glotones, eran ociosos, gente vaga. Y esas personas van a Cristo. Entonces Pablo le escribe a Tito y le da instrucciones y le empieza a dar recomendaciones para que ellos puedan asimilar lo que es la vida cristiana. Y obviamente esas instrucciones se nos quedaron también a nosotros, para que nosotros también podamos asimilar lo que es la vida cristiana. Hermanos, me llamó mucho, estuve leyendo bastante, ¿verdad? El versículo 1, que dice, del capítulo 1, que dice, la segunda parte, y el conocimiento de la verdad, o el pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Ese pleno conocimiento, más o menos lo que está queriendo decir ahí es, produce piedad. O sea, un entendimiento claro, una claridad del evangelio mental, pero de la mente tiene que pasar al corazón, porque el evangelio debe, y el evangelio va, y el evangelio nos transforma. ¿Eso qué produce? El evangelio produce piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad, hermanos, santidad. ¿Y cómo se puede ver la piedad? A través de las buenas obras. Pablo también en esta carta o en una carta anterior a Timoteo le dice, y todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Los que quieran vivir piadosamente, es la misma palabra. Y acá también, en esta carta también se dice en el versículo 12, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, el Señor nos rescató, el Señor nos salvó. Acá estábamos y ahora hay un proceso de santificación, hay un proceso de purificación para que nosotros podamos llegar acá, que es la piedad, que es la santidad, que es la madurez espiritual. Y eso se ve o se debería ver a través de las buenas obras. Hermano, las obras, la Biblia habla mucho de las obras. Las obras, y vamos a ver qué tipo de obras está hablando acá. Las obras manifiestan, reflejan nuestra fe. No es que somos salvos por obras, ¿verdad? Sino que las obras reflejan nuestra fe. Hemos sido salvos y preparados para buenas obras, que el Señor ya preparó, dice en Efesios, ¿verdad? De antemano, para cada uno de nosotros. Entonces este versículo 8, ¿verdad? Lo vamos a dividir un poquito en tres partes. Vamos a ver, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Hay un debate, ¿qué significa, de qué habla cuando dice en estas cosas? Algunos hermanos dicen del versículo 4 al 7 del capítulo 3, estas cosas. Otros hermanos dicen del versículo 1 al 7 del capítulo 3. Otros hermanos dicen del 2:1 al 3:7. Y otros hermanos dicen de toda la carta hasta el versículo 3:7. Eso termina resumiendo, digamos, el hermano, en su comentario el hermano Samuel Peremillo dice, está hablando, podríamos decir, de todo. Porque todo es importante y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. En estas cosas. Imagínense, hermano, Pablo a Tito. Tito está como obrero en una región donde hay muchas iglesias, donde él tiene que pelear con los falsos, donde él tiene que pelear con la inmadurez y la carnalidad de los hermanos, que eran todavía muchos de ellos ociosos, glotones,
Y Pablo le dice, insiste en esto, insiste. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. A veces nos quedamos mucho con la salvación y nos olvidamos que esa salvación tiene que producir algo. Y a veces queremos producir algo sin entender lo que es la salvación. Hay un desequilibrio y esta carta va a traer un equilibrio perfecto de lo que es el evangelio y lo que son las obras. El evangelio que produce obras en nosotros, un cambio, una transformación. Hermano, nosotros no podemos ser creyentes y seguir siendo iguales, es ilógico. O sea, yo no puedo seguir siendo la misma persona 20 años sin transformación, sin fruto, sin obras. Ya. ¿Dónde está la fe? La fe se tiene que ver, se tiene que mostrar. Y ese es el objetivo de la carta, que se pueda ver lo que yo creí, esa fe transformadora, ese evangelio transformador. Y yo quería empezar a leer desde el versículo 2. Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vamos a hacer, hermano, un resumen de lo que predicó el hermano Tomás, de lo que predicó el hermano Irán y de lo que predicó el hermano Diego, para llegar al versículo 8 y entender. Y acá están las buenas obras. Esa palabra obras es una acción realizada. Esa palabra obra en el original es una persona que trabaja y también una acción realizada. Entonces, pero tú hablas 2:1, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí empiezan las instrucciones. Y tenemos que ver, hermanos, por medio de la palabra vamos a ver que las instrucciones siempre están sustentadas por el evangelio. A veces o está primero el evangelio y después vienen las instrucciones. O hay instrucciones y después aparece el evangelio. Y el evangelio está para que nosotros recordemos que la base de las buenas obras es producida por el evangelio. No por mi capacidad. La base, ¿verdad? En esta carta se habla mucho, 2 veces específicamente, o 3 veces, del evangelio. Pero es para recordar el evangelio. No es una enseñanza doctrinal. Pablo no quería enseñarles lo que es el evangelio. Pablo lo que quería es recordarles que el evangelio es la causa de nuestra transformación. Por supuesto que podemos agarrar una perícopa y enseñar lo que es el evangelio, especialmente en esa porción del capítulo 3, del versículo 4 al 7. Claro, pero no ese es el objetivo de la carta, no ese es el espíritu de la carta. El espíritu de la carta es ordenar lo que está desordenado. Acuérdense, la primera predicación, la primera que yo tuve, la porción que me tocó era una iglesia enferma. Y que el mundo pueda ver la realidad de los creyentes a través de las buenas obras. Y así glorificar a Dios. Que los ancianos, está hablando de hermanos de cierta edad. Acá están, hermanos, las buenas obras. Que los ancianos, ¿cómo tienen que ser? Ya no habla, ya no habla del evangelio en sí, sino ya de instrucciones prácticas. Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esta característica. Y hermano, el evangelio, mientras acá es cuando nos convertimos y acá está la madurez y todos estamos en este proceso, en este camino. El evangelio nos va transformando a través de situaciones difíciles, a través de tribulaciones. Para que especialmente, porque vamos a ver en todas las instrucciones o en la gran mayoría de instrucciones, está hablando del carácter. Que aprendamos a ser
mansos, humildes, sencillos, porque eso nos va a llevar a ser obedientes. Y eso nos va a llevar a poder cumplir, impulsados por el Evangelio, por la gracia de Dios, las instrucciones. Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Ven, hermano, todo es carácter. Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Está hablando de hermanos ya de cierta edad. Podríamos decir de 40 para arriba. Esa ya debe ser la característica. Ya tienen que dejar de ser ociosos, glotones, malas bestias. Ya no. El Evangelio produce esto, debe producir esto en nosotros. Las ancianas, las hermanas de un poquito más de edad, asimismo tienen que ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a que a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ven? Cómo el comportamiento, la conducta adorna la palabra de Dios, adorna el Evangelio. O sea, si nosotros somos así, la palabra de Dios no va a ser blasfemada. ¿Por qué, hermanos, en el mundo la palabra de Dios es blasfemada? Claro, por la dureza del corazón, pero por nuestros actos. Y ese es cristiano. Ese es peor que yo. Y ese es cristiano. Entonces nosotros, a través de nuestros actos, de nuestra conducta, no adornamos el Evangelio. Y lo que Pablo está queriendo decirle a Tito, y lo que esta carta no quiere, tenemos que adornar el Evangelio. No solo creerlo, no solo entenderlo, sino adornarlo a través de nuestra vida. Mi vida piadosa, transformada por medio del Espíritu Santo, por medio de la gracia, por medio del Evangelio, adorna el Evangelio. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Carácter. Los jóvenes tienen que aprender a ser prudentes. Acá hay muchos jóvenes. Preséntate tú también en todo como ejemplo de buenas obras, le dice Pablo a Tito. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, hay un comportamiento que no permite que nadie hable mal de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. A 4 grupos de personas les habla. Entonces, hermanos, acá vemos que habla a varones, a hermanas, a mujeres, a jóvenes y a los siervos, esclavos en esa época o empleados, ¿verdad? O sea, ahí se tienen que ver las buenas obras. No está hablando de obras de misericordia, aunque también entran esas obras de misericordia, por supuesto. No estamos diciendo que no, pero en este contexto está hablando de sujeción, de carácter, obediencia, mansedumbre. Vamos a ver más adelante, porque eso va a adornar el Evangelio. Hermano, y ser siervo en esa época, ¿por qué eran respondones? Pablo vivió ahí, Pablo conocía a los creyentes y veía que los creyentes respondían mal a sus amos. Pablo veía, por eso le dice que no sean respondones. ¿Por qué? Porque venían de una cultura que eran malas bestias, ociosos, rebeldes. Esa era su realidad, esa es la realidad del corazón. Y esa realidad se tiene que ir transformando y el Evangelio va a ir transformando. Que ya no sean respondones, que sean sumisos. Y en 1 Pedro 2 dice que también aguanten y soporten a los difíciles de soportar. O sea, instrucciones, hermanos, naturalmente muy difíciles o imposibles, pero el poder del Evangelio transforma nuestras vidas. Es el poder del Evangelio. Por eso es importante, hermanos. Y nosotros todo este año hemos
martillado en ese sentido y vamos a seguir. El Evangelio es importante, que se entienda acá, pero que no se quede solamente acá, porque a muchos hermanos o en mucha gente se quedó acá y tenemos vidas frías. El Evangelio tiene que llegar al corazón y transformar y quebrar nuestro corazón y rendirnos a Cristo. Ahí tiene que llegar el Evangelio. Entonces, cada vez que yo tengo una situación difícil, ¿qué me hace pasar la prueba del Evangelio? Yo me recuerdo del Evangelio, yo me acuerdo de lo que Cristo hizo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces, si Cristo renunció, si Cristo se humilló, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Yo puedo hacer lo mismo. El Evangelio me lleva a hacer eso. Nosotros no nos queremos humillar, no queremos, porque lo queremos hacer naturalmente con nuestras fuerzas. Y ahí está la traba. Es como que cuando nos pasa algo y, Señor, recordemos, hermanos, recordemos el Evangelio. Y el Evangelio nos libera. Versículo 10 y terminamos esta parte. No defraudando, miren, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ya está la doctrina, amén, ya entendimos, amén. Ya pasó de la mente, amén. Pasó al corazón, amén. Ahora hay que adornar eso. ¿Cómo lo vamos a adornar? Viviendo. ¿Cómo? Justa y piadosamente. Bueno, esa parte es lo que es complicada. Claro que es complicada. Claro que es complicada. Y esa parte no me gusta escuchar y no me gusta predicar y no me gusta vivir. Sí, claro que es difícil. Por eso Pablo le dice a Timoteo, los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Los que quieran. Por supuesto, Dios produce el querer y el hacer, pero eso no anula nuestra voluntad. La pregunta es, ¿queremos vivir piadosamente? ¿O queremos seguir viviendo religiosamente, tranquilos, una vida cómoda? Porque la Biblia nos incomoda, amén, amén. Nos saca de nuestra comodidad, o nos debería sacar de nuestra comodidad, para llevarnos a un lugar diferente, que es adornar la doctrina. Porque la gracia de Dios, y ahora vamos a leer del 11 al 13, perdón, el 11 y el 12. Porque la gracia, acá está, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Acá está el Evangelio, acá está la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y miren lo que produce y lo que hace la gracia. ¿Quién nos enseña? La gracia, enseñándonos. ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Esas palabras son claves, hermano. Enseñándonos qué hay que hacer. Renunciar. Es una palabra que el cristiano odia, naturalmente, que esta carne odia. No queremos renunciar, no queremos. Por eso necesitamos del poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos que el Evangelio llegue a nuestros corazones. Por eso, para que renunciando a la impiedad y a los deseos podamos vivir en este siglo, ahora, ¿ven? Ahora, sobria, justa y piadosamente. Gracias, Señor, por la gracia, porque la gracia es la que me infunde el poder para que yo pueda renunciar a esa vida apática que a veces llevamos. Es tu gracia, Señor, pero también es mi responsabilidad como creyente renunciar a los deseos de este mundo que están destruyendo a muchos creyentes. Y a veces no tomamos en serio la palabra. Para que en este siglo vivamos sobria, justa y piadosamente.
Buenas obras es pensar en el otro. Es salir de mi estado de comodidad y pensar en el otro. Esas son las buenas obras. La gracia produce piedad. Versículo 14, que vamos a ver acá otra vez. El Evangelio. ¿Ven, hermano, cómo está pegado? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? ¿Quién se dio? Cristo. Hoy se habló del Evangelio mucho. Cristo se dio, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Amén. Gracias, Señor, por justificarnos. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque sin esa estaríamos muertos todavía en nuestros delitos y pecados. Pero no termina ahí el versículo. Nos salvó de nuestra iniquidad y purificar. Purificar significa limpiar. Ya me salvó, ahora Él me quiere limpiar. Quiere sacar toda la basura, toda mi mala bestia, lo mentiroso que soy, lo glotón, lo ocioso. Todo eso ahora el Señor quiere sacar. Él quiere purificarme, Él quiere limpiar. Estamos ahora en ese proceso de santificación. Ya nos salvó, ahora nos quiere limpiar. Y todos de alguna u otra manera, aunque no nos demos cuenta, estamos siendo limpiados a través de situaciones, a través de persecuciones, a través de tribulaciones. Estamos siendo limpiados. ¿Pero para qué? ¿Para qué, Señor, me quiere limpiar? Para sí y purificar para sí un pueblo propio. La iglesia, que sea celoso ¿de qué? De buenas obras, celoso de su conducta, celoso. ¿Conocen personas celosas? Seguramente que cada uno en nuestro entorno conocemos personas celosas. Y el Señor dice en Santiago, nos anhela, su espíritu nos anhela celosamente cuando nuestro corazón va y coquetea con el mundo. El Señor quiere para sí un pueblo celoso. Hermano, lo dice la palabra. No se enoje conmigo. Y si se enoja, enójese. Pero lo dice la palabra. Celoso de buenas obras. ¿Cómo más tiene que decir? Capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es una cuarta perícopa. Ahora que no querían sujetarse. En ese tiempo estaba Nerón como emperador. No era fácil. A los cristianos los mataban. Y Pablo le dice, recuérdale, porque Pablo estuvo ahí, Pablo ya les dijo. Pero recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Qué difícil que es obedecer, hermano. Qué difícil que es. Que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. Como ciudadanos tenemos que someternos a las autoridades. Que a nadie difamen. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Posiblemente, como hacemos muchos de nosotros, hablamos mal de nuestras autoridades. Difamamos. A nadie difamen. Y está hablando en este contexto de las autoridades. Pero también entre nosotros, ¿verdad? Que no sean pendencieros. No, a nadie difamen, no sean pendencieros. Sino amables. Carácter. Mostrando toda mansedumbre. ¿Para quién? Para con todos los hombres, no solo con este grupo que a mí me cae bien. Este grupo me cae bien y con ellos voy a ser amable, manso, bueno. Aquel grupo no me cae bien. No. Mansedumbre, amabilidad con todos los hombres, incluidos los gobernantes, incluido Nerón, que era el peor. A eso tienen que sujetarse. Pero para eso hay que ser humildes.
Para eso tenemos que pasar por la cruz. Para eso tenemos que pasar por un proceso de quebrantamiento que el creyente no quiere o no queremos pasar. A veces oramos para huir de los problemas. Y esa situación, ese problema es puesto por Dios para pulir tu carácter o nuestro carácter. ¿Para qué? Para que podamos ser mansos, humildes, y los empleados podamos obedecer a nuestros patrones, los ciudadanos podamos obedecer a las autoridades, los hombres de más de 40 años podamos ser mansos, sanos, ¿verdad? ¿Qué más? Prudentes, serios, sobrios. ¿Ven cómo el Evangelio produce piedad, hermano? ¿Ven cómo la causa de esta carta es que este pueblo produzca buenas obras, santidad, piedad, y así se va a glorificar a Dios? No es que el Evangelio es una cosa y las obras, no, juntos. A veces, no, el Evangelio, no, juntos, está junto. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos y rebeldes, extraviados. También nosotros éramos así. Insensatos, rebeldes. Claro, no nos queríamos sujetar a nadie, ni a mi amo, ni al gobierno, ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a mi nada de eso. Yo en mi vida voy a hacer lo que quiero. A mí nadie me va a decir. Esa es la realidad del hombre sin Cristo. Esa es la realidad del hombre sin Cristo. Y Pablo le está diciendo, nosotros también éramos así. Esclavos de concupiscencia y deleite, viviendo en malicia, envidia, y aborreciéndonos unos a otros. Pero, acá viendo otra vez el Evangelio, ¿ven? Instrucción, Evangelio. Para que no nos olvidemos que es el Evangelio el que me produce la madurez, el que produce la madurez. Pero no es que Él está haciendo, vamos a estudiar la justificación. Si nosotros queremos estudiar la justificación, vamos a leer Romanos y ahí vamos a estudiar la justificación. Acá lo que Pablo está diciendo, el Evangelio va a producir que ustedes produzcan obras. No se olviden que es el Evangelio. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia. Ahí está todo el Evangelio. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Palabra fiel es esta. Ahora se entiende mejor. Ahora vamos al 8. Ahora empezamos la predicación. Ahora empieza. 30 minutos, 0. Ahora empieza. Palabra fiel en esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿En qué cosas? Las que leímos. ¿Ven, hermano? Filipenses capítulo 2. Solamente este. Dos, tres. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Instrucción. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual lo... Ahora viene el Evangelio. Instrucción, Evangelio. Evangelio, instrucción. Haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y ahí, ¿verdad? Del 6 al 11 ya conocemos. Versículo 15, 2:15. ¿Para qué? La instrucción, el Evangelio nos lleva a algo. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Miren lo que produce el Evangelio, sencillez. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, como en Creta, como en Fernando de la Mora, como en Luque, como en Lambaré, como en Roque Alonso, como en todas partes, generación perversa, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Instrucción, Evangelio. Y ahí viene cómo yo puedo producir. ¿Para qué? ¿Para qué se escribió Filipenses?
para que nosotros podamos entender lo que es la humildad, para que esa humildad nos lleve a la unidad y esa unidad produzca en nosotros fruto, produzca buenas obras, para que esa buena obra el mundo pueda decir: wow, yo también quiero ser creyente. Por eso, hermano, para llegar a esas buenas obras se necesita el quebrantamiento, se necesita la humildad, que esa humildad nos va a llevar a la unidad. Esa unidad va a producir en nosotros piedad, madurez. Segunda parte del versículo 8. ¿Para qué? ¿Para qué toda instrucción, hermano? Estamos cansados de instrucción, de instrucción. ¿Para qué? Palabra fiel es esta, quiero que insista con firmeza. Para que los que creen en Dios. ¿Quiénes creen en Dios? 4 hermanos levantadas. ¿Quiénes creen en Dios? Amén. Entonces para ustedes esto, hermano, y para mí. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Es clarita la palabra, ¿verdad, hermano? Esa palabra procuren significa esfuercen, esfuerzo. O sea, procuren. Frontizo, aparece una sola vez en la Biblia. Significa estar con ansias, ejercitando la mente, ser una persona activa y a la vez reflexiva, significa. Hermano, cuando Pablo les dice esta palabra, ellos entendían. Nosotros a veces tenemos que estudiar, entrar un poco más para entender el espíritu de la palabra. El espíritu del apóstol Pablo hacia Tito, el espíritu santo, ¿cómo? ¿Qué nos quería decir? Por eso a veces hay que profundizar un poquito las escrituras. Él le está diciendo, sean activos, pero también reflexivos. Me llamó mucho la atención. O sea, con diligencia, ejercitando la mente, no a las apuradas, y entendiendo. Reflexivo es ejercitando la mente, entendiendo lo que estoy haciendo. O sea, no hacer por hacer. Eso significa la palabra procuren. Frontizo. Y después de procuren viene otra palabrita interesante que aparece 8 veces, no en esta carta, en la palabra. Ocuparse, ¿qué significa? Es muy interesante esta palabra, por eso me centré un poquito acá. Significa practicar, significa presidir, significa gobernar. El don de presidir, está esta palabra. ¿Por qué está esta palabra en ocuparse, presidir? Porque una persona que preside, una persona que gobierna, en teoría y en la práctica debería ser así, está puesta para el servicio de los demás. O sea, un gobernador no está para sus propios beneficios, o no debería estar. Un gobernador o una persona que está en la delantera, en la casa o en la iglesia, que preside, está al servicio de los demás. O sea, Pablo le está diciendo, ocúpense. O sea, sean como gobernadores. Los gobernadores, ustedes que están para dar su vida por los demás. Son diligentes en tomar la iniciativa. Hermano, y esto no es para los líderes, esto es para toda la iglesia. Es una persona que influye sobre otras personas. Eso significa esa palabra. O sea que cuando ellos escuchaban, ellos sabían lo que tenían que hacer. O entendían esa palabra. Es una persona que piensa en el bienestar del otro. Eso significa ocuparse. Pensar en el bienestar del otro. ¿Qué hace un gobernador? Por eso la palabra es presidir, gobernar. Gobernados por buenas obras, decía un hermano. No, yo ahora quiero ser gobernador, quiero ser intendente de Fernando de la Mora. ¿Por qué? Por el bien del pueblo. Ese es el espíritu de la palabra. Entonces, procuren, esfuércense, usando la mente con diligencia para el bien de los demás. Amén. ¿Y quién hizo eso? Cristo hizo eso. El evangelio. Ven que en esta palabra también está el evangelio. En resumen, es esas 2 palabritas. Me esfuerzo con tranquilidad en ser diligente
pensando en los demás. O sea, hay un esfuerzo, hay una diligencia, hay una responsabilidad para ser de ayuda a mi hermano. Ya no pienso solamente en mí. Y eso hizo Cristo Jesús. Dejó todo, hermano, por cada uno de nosotros. Por eso dice en Filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir, un sentir de humildad, un sentir de servicio, un sentir de obediencia, un sentir de querer ocuparme de mi hermano. Y esa misma palabra aparece en el versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Después se va a explicar mejor, pero había itinerantes, obreros, no había hoteles, digamos. Entonces, aprendan los nuestros a ocuparse, sean diligentes en dar lugar a estos hermanos. Piensen en el otro. Esas son las buenas obras. Pensar en el otro. Dejar de lado mi egoísmo. Dejar de lado mi egoísmo. Señor, cúrame del cáncer que me está matando, este egoísmo. Oh, Espíritu Santo, lléname, Señor, de tu gracia. Ayúdame a comprender el glorioso evangelio, para que yo también, Señor, de una vez por todas deje el egoísmo, ese cáncer que está matando a la iglesia. Es un cáncer. El egoísmo, Dios mío, ¿cómo nos va a matar el egoísmo? Y hablo por mí. Años me llevó a entender que yo soy el problema en mi casa. Años. Hasta que el Señor tuvo que enviar un cáncer a mi casa para que yo pueda entender que yo soy el problema. No es mi esposa, no es mi hijo, no es mi pastor, no es Santi Peña, no es el gobierno, soy yo. El pecado, el egoísmo que está impregnado en mi alma. Señor, líbrame, necesito tu evangelio, necesito tu gracia, necesito el poder de tu Espíritu Santo para cumplir las obras que tú quieres que cumpla. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo, porque nosotros vamos a rendir cuentas de las obras en el tribunal de Cristo. Ocupémonos, procuren ocuparse en buenas obras. Y terminamos, hermano, diciendo: estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estas cosas, ¿qué? Las obras. Estas cosas son buenas y útiles para mí y para los hombres. Estas cosas son útiles. Estas cosas son de provecho. Estas cosas son útiles. Esto. Pero estas buenas obras llegan a través de un proceso de entendimiento, a través del evangelio, a través de la gracia, a través de tribulaciones, a través de sumergirme en la palabra. No llega, ¡puf! Ahora soy piadoso. No, los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Se acabó para el cristiano espiritual y para el cristiano maduro la vida cómoda. Se acabó. Si querés vivir piadosamente, si querés vivir religiosamente y en tu persona, ¿para qué? Dice en el versículo 14, para que no sean sin fruto. Hay cristianos que van a llegar sin fruto al tribunal de Cristo. Y hay personas que creen que son cristianos y no son cristianos porque no hay fruto. Yo no puedo saber, no tengo rayos X, no puedo saber. Pero en aquel día se sabrá. Pero yo sí puedo saber, este es cristiano, este está transformado, este era un pecador, era un mentiroso, ahora es una persona sobria, justa y piadosamente. Amén. Gloria a Dios porque tu gracia transformó a este hermano. Aleluya, Señor. Eso sí podemos dar fe. Pero se tiene que ver. Esa palabra, estas cosas son buenas, es
atractivo, hermosa. Espectacular esa palabra. Estas cosas son atractivas, son hermosas. Hermano, qué gusto, qué hermoso es hablar con una persona mansa, humilde, que te entiende, que no te juzga, que a la primera no te dice, ¡pah! Eso es bueno, pero para llegar a eso hay un proceso. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y terminamos con Apocalipsis capítulo 22. (22:12). He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su. Esa palabra obra es la misma del versículo 8, buenas obras. He aquí, el Señor viene pronto, hermano, para recompensar a cada uno en forma individual según sea la acción que ha realizado. ¡Wow! O sea, el Señor, yo no me olvido cuando el hermano Gerson Lima, hace 3 años, le estaba dando palabra a los ancianos y dijo, hay momentos donde se van a sentir cansados, donde se van a querer renunciar, porque cansa, es cansador, van a querer hasta tal vez apostatar, no me acuerdo bien la palabra, pero el Señor dejó una esperanza, la recompensa, me acuerdo, y es cierto, hermano. Nosotros, aparte del Señor que va a venir, hay una recompensa, hermano, la palabra habla mucho de eso, hay un galardón para cada uno según sea su obra. La obra es la culminación del evangelio, de la gracia, de mi responsabilidad, de todo eso, de mi renuncia, es el fruto, el producto terminado. Y eso se tiene que ver. Tenemos que ser transformados por el glorioso y poderoso evangelio. De eso se trata el versículo 8 y de eso se trata la carta a Tito. Obras que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar.